En este capítulo vamos a introducir, partir de la idea de trabajo, la idea de integral curvilínea. Entonces, pensemos en la idea de lo que es el trabajo de una fuerza. Dado un vector F, tomemos un vector con origen en un punto A y un vector AB de origen A y extremo en B, ya sabemos por lo que vimos de vectores que la componente de F sobre AB está dada por el producto, el producto entre el módulo de F y el coseno del ángulo que forman F y AB. Donde alfa representa el ángulo que forma el vector F con AB, ¿sí? En el caso que alfa esté entre 0 y 90, lo que sabemos es que la componente es la longitud del vector que resulta de proyectar al vector F sobre AB. Entonces, ¿cómo definimos el trabajo? El trabajo T que realiza una fuerza F al desplazarse desde un punto A hasta un punto B está definido como el producto escalar entre el vector F y el vector AB. Pero si tenemos en cuenta la definición y las propiedades del producto escalar, el trabajo entre A y B es igual al producto escalar entre F por el vector AB, pero sabemos que es el módulo de F por el módulo de AB por el coseno del ángulo. Pero el módulo de F por el coseno del ángulo es la componente, por lo tanto obtenemos que el trabajo es la componente por el módulo de AB. O sea que el trabajo lo realiza la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. Lo que puede ocurrir es que la fuerza no sea la misma en todos los puntos o que el trayecto no sea rectilíneo, porque en este caso, como estamos sobre AB, estamos en un movimiento rectilíneo. Entonces, consideremos una curva o trayectoria C que va desde A hasta B. Lo que vamos a hacer es esta trayectoria subdividirla en n pequeños tramos de igual longitud, ¿sí? Entonces, decimos que cada uno de los puntos en los que queda subdividido lo vamos a llamar P sub i. P sub i va a ir desde 0 hasta n. P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub n. Vayan viendo la analogía con la construcción que hicimos al definir las integrales definidas. Entonces, si consideramos el tramo, tomemos uno de los tramos, por ejemplo, el que está señalado en el gráfico. P sub i menos 1, P sub i. Podemos pensar que para n suficientemente grande, o sea, si tengo n grande es que tengo muchos puntos de subdivisión, el arco de trayectoria casi es aproximadamente igual al segmento que los tiene por extremos. O sea, que podríamos considerar el vector P sub i menos 1, P sub i. Como si pensáramos que la curva es una sucesión de muy chiquititos segmentitos uno al lado del otro. Entonces, en esa subdivisión tenemos un punto de coordenadas, porque estamos en el plano, xi sub i, eta sub i, y de esta forma el trabajo realizado entre los puntos P sub i menos 1 y P sub i es el producto de la fuerza en ese punto, xi sub i, eta sub i, por el vector P sub i menos 1, P sub i. O sea, en cada uno de esos tramitos, el trabajo es aproximadamente ese producto escalar. Entonces, ¿qué va a ser el trabajo total desde A hasta B? Acuérdense que íbamos sobre la curva. Va a ser la suma de todos los trabajos entre los puntos P sub i menos 1 y P sub i. O sea, el trabajo el trabajo entre A y B es la suma desde igual a 1 hasta n del trabajo
entre P sub i menos 1 y P sub i, que es aproximadamente la suma desde igual a 1 hasta n de la fuerza F en el punto xi sub i, eta sub i, por P sub i menos 1, P sub i. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes ya se imaginan lo que vamos a hacer. Vamos a hacer tender en infinito, o sea, vamos a hacer que tengamos una infinita cantidad de divisiones. O sea, el trabajo entre A y B es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la fuerza en xi sub i, eta sub i, por el vector P sub i menos 1, P sub i. Podemos escribir esto de otra manera. Piensen que P sub i menos 1 y P sub i son puntos en el plano, por lo tanto tienen coordenadas x sub i menos 1 y sub i menos 1. Y P sub i es xi y sub i. Y que a su vez F, que es un campo, está formada por dos componentes que son campos escalares. F es un campo vectorial. Entonces, podemos escribir lo que tenemos escrito de la ecuación del trabajo como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de f en xi sub i, eta sub i por P sub i menos 1, P sub i, en coordenadas cartesianas. El límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de u en xi sub i, eta sub i por delta de xi, que es xi menos 1, más b xi sub i, eta sub i, por delta de i sub i, que es i sub i menos i sub i menos 1. ¿Sí? Entonces, por definición de integral, porque es el límite, va a ser, fabricamos lo que nosotros llamamos una integral, ¿sí? Porque estamos tomando el límite infinito. Entonces, va a ser la integral sobre c de u de xi diferencial de x más b de xi diferencial de i. Entonces, esta integral recibe el nombre de integral curvilínea a lo largo de la curva C, que une los puntos A y B. El integrando, que es el producto de campos escalares por diferenciales, la suma del producto, se lo llama, cual su nombre lo indica, forma diferencial. Entonces, con todo esto vamos a efectivamente definir qué es para nosotros una integral curvilínea de una forma diferencial. Supongamos que tengamos una fórmula de una forma diferencial, P de xi diferencial de x más Q de xi diferencial de y. Consideremos C una curva del plano que une los puntos A y B. La integral curvilínea de la forma diferencial, integral sobre C de P de xi diferencial de x más Q de xi diferencial de y, es por definición el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de P de xi sub i, eta sub i, delta de xi, más Q de xi sub i, eta sub i por delta de i sub i. Bueno, nos hacemos exactamente la misma pregunta que teníamos cuando definimos integrales definidas. ¿Y cómo vamos a hacer para calcularlas? Lo que vamos a hacer es reducir la integral curvilínea a una integral definida en la cual podamos utilizar la regla de Barrow. Entonces, primero tenemos que decir cómo definimos la curva. La curva es una función vectorial, porque, la curva C es la imagen de una función vectorial, la trayectoria, ¿sí? Que puede ser definida a través de una función R de t sub 0, que empieza en el punto A, y R de t sub 1, ahí hay un cerito de más, R de t sub 1, que vale B. Y voy desde t sub 0, t sub 1, en R2. O sea que puedo escribir sus ecuaciones paramétricas, es una función vectorial, como x igual a x de t, y igual a y de t, y t se mueve entre t0 y t sub 1. Entonces, lo que hacemos
es un cambio de variables. En lugar de poner diferencial de x, vamos a poner x' de t por el diferencial de t. Y en cambio de poner diferencial de y, vamos a poner y' de t por diferencial de t. ¿Y entre qué y qué se va a mover t? Entre t0 y t sub 1. Entonces, la integral sobre c de p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y es la integral entre t0 y t sub 1 de p calculada en x de t y de t por x' de t más q de x de t y de t por y' de t, todo eso diferencial de t. Así la integral queda reducida en integral de una función de variable real y se puede aplicar la regla de Barrow. ¿Sí? Entonces, nos hacemos la misma pregunta que nos hacíamos con las integrales de Riemann. ¿Cuándo va a existir? La condición de suficiencia se va a heredar de la integral de Riemann. Entonces, si tengo p de xy y q de xy que tengan derivadas parciales continuas, p sub x, p sub y, q sub x, q sub y, y la curva C que sea continua con derivada continua, entonces podemos asegurar que la integral de C f diferencial r, que es otra manera de escribir el diferencial de x, diferencial de y, va a ser menor que infinito. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengamos el valor queremos calcular la integral sobre c de x por y diferencial de x más 2y diferencial de y. O sea, todo x por y diferencial de x más 2y diferencial de y es una forma diferencial, donde x por y es mi p de xy, que es un campo escalar, y 2y es mi q de xy, que es un campo escalar. Ahora, ¿quién es C? Nuestro C, no, porque nos lo definen, dice que es R de T, 2T con T entre 0 y 2, uniendo A entre el 0, 0 con B al 2, 4. Entonces, grafiquemos esto. Nuestra curva es en X vale T, en Y vale 2T. Por lo tanto, eso quiere decir que va a estar sobre la recta Y igual a 2X. Y el T se va a mover entre 0 y 2. Bueno, en este caso, el X y el T valen lo mismo. Entonces, arrancamos en el 0, 0 y vamos hasta el 2, 4 por la línea recta Y igual a 2X. Y es la curva que tenemos representadas. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar la fórmula. Donde dice X, vamos a poner X de T, que es T. Donde dice Y, vamos a poner Y de T, que es 2T. Donde dice Y' de T, ahí hay un error, me acabo de dar cuenta. Ahí debería decir X' de T. X' de T es 1 más 2 por Y de T. ¿Quién es Y de T? 2T. Por Y' de T, que es 2. Todo eso diferencial de T. ¿Y entre qué valores? Entre 0 y 2, porque nuestro T se movía entre 0 y 2. ¿Qué hicimos? Pudimos escribir la integral en términos solo de T, convirtiéndola en una integral definida de las que nosotros ya sabemos resolver. Ahora lo único que nos queda es realizar cálculos. T por 2T es 2T cuadrado más 2 por 2 por 2, 8T. Haciendo cálculos, la primitiva es 2T cubo sobre 3 más 8T cuadrado sobre 2. Les queda a ustedes realizar el cálculo, van a ver que efectivamente da 64 tercios. Bien, tenemos que decir algunas cosas respecto de curvas, ¿sí? Cuando decimos que una curva es simple. Una curva en simple sí es inyectiva, ¿sí? Si R es inyectiva, o sea, la función vectorial que la define. Eso quiere decir que no se corta a sí misma, ¿sí? Las curvas simples son curvas que no se cortan a sí mismas. ¿A qué vamos a llamar curva orientada?
una curva simple que une A con B, tiene dos orientaciones. Cuando el tiempo avanza desde T0 hasta T1 y nos movemos de A a B, o cuando vamos de T1 hasta T0 y se mueve de B hacia A, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que las integrales curvilíneas sobre curvas como estas, C de AB y C de BA, van a estar relacionadas. Entonces, cuando calculamos una integral curvilínea, la curva está orientada y vale la siguiente propiedad. Suponga que tengamos una forma diferencial, P de XY diferencial de X más Q de XY diferencial de Y. Y C es una curva orientada simple que une los puntos A y B. La integral sobre la curva que va de A a B de la forma diferencial es menos la integral de la curva que va de B a A de la misma forma diferencial. Eso nos va a permitir elegir para calcular la orientación que más nos convenga. Bien. Acá tienen un ejemplo. ¿Ven? La integral entre A y B es igual a menos la integral entre B y A. Otra de las propiedades importantes que tenemos que tener en cuenta es qué ocurre si la curva se puede pensar como unión de un número finito de curvas. C sub 1, C sub 2, hasta C sub n. Lo que ocurre es que la integral sobre C va a ser la suma de las integrales sobre cada una de las curvitas en las cuales dividía mi C general. Fíjense que son las mismas propiedades que tenía la integral definida. Bueno, vamos a ver ejemplos. Supongamos que queremos hallar el valor de la integral curvilínea a lo largo de la curva C que une el 0, 0 con el 2, 4 cuando la curva va desde B hasta A. Nosotros hace un rato calculamos desde A hasta B, ¿sí? Porque estamos sobre la recta y igual a 2x. Entonces, la integral sobre C de B hasta A de x por y diferencial de x más 2y diferencial de y es menos la integral sobre la curva C que va de A a B de x por y diferencial de x más 2y diferencial de y. Entonces, la otra ya la teníamos calculada, ¿sí? Es menos, era 64 tercios, por lo tanto, esta va a ser menos 64 tercios. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Supongamos que tengamos la curva C que muestra el gráfico. Fíjense, y empecemos a instalar estas ideas, que C es una curva cerrada, ¿sí? Y tenemos que C es la unión, ¿sí? Ahora vamos a aclarar que acá hay algo para corregir, ¿sí? Lo vamos a mirar acá, ¿sí? Acá tenemos el mismo gráfico, tenemos C sub 1 definida como X igual a 0, Y igual a T, y T entre 0 y 1. Bueno, en el gráfico vemos quién es C sub 1. O sea, el X es 0, el Y se mueve sobre el eje Y T va entre 0 y 1. O sea que esa curva va entre el punto de coordenadas 0, 0 y el punto de coordenadas 0, 1. Ahora vamos a mirar C sub 2. C sub 2 sobre quién se mueve. Sobre la recta que une los puntos 0, 1 y 1, 0. Esa es la recta Y igual a 1 menos X. Entonces la podemos parametrizar según C2. X igual a T, Y igual a 1 menos T, T entre 0 y 1. Entonces, fíjense, cuando T es 0, estamos en el punto 0, 1. Y cuando T es 1, estamos en el punto 1, 0. Y estamos moviéndonos en el sentido que queremos para esta curva.
Ahora miremos C3. Decimos x igual a t, y igual a 0. Y t entre 0 y 1. Definida C3 así, nos estamos moviendo desde el 0, 0 al 1, 0. O sea, nos estamos moviendo al revés de lo que queremos. Entonces, lo que tenemos es que nuestra curva C total es C1 unión C2 unión menos C3. ¿Qué ocurre ahora lo que queremos es hacer qué cosa? Hacer la integral sobre C1, la integral sobre C2 y la integral sobre menos C3, porque la integral total va a ser la suma de las tres. Entonces, miremos la primera. En C1, el diferencial de x vale x' de t por el diferencial de t, pero x' de t vale 0, porque x vale 0. Así que el diferencial de x es 0 por el diferencial de t. Y el diferencial de y vale 1 por el diferencial de t. Entonces, reemplazamos en la integral todo lo que acabamos de decir, ¿sí? Y obtenemos que en lugar de x vamos a poner 0, en lugar de y vamos a poner t, en lugar del diferencial de x el primer término no va a estar, t diferencial de t, y nos queda la integral entre 0 y 1 de t diferencial de t cuadrado sobre 2 calculado entre 0 y 1, 1/2. O sea, la integral sobre C1 nos da 1/2. Vamos ahora a ver la integral sobre C2. Para eso miremos cómo son los diferenciales. En C2 vale que el diferencial de x es esto, x derivado respecto de t. 1 por el diferencial de 3 y el diferencial de y es menos 1 por el diferencial de t. Entonces, vamos, esperen, esta la voy a saltear y vamos acá. Entonces, la integral sobre C2, tenemos que reemplazar estas cosas que dijimos. En lugar de x vamos a poner t, en lugar de y vamos a poner 1 menos t, ¿sí? Y nos queda la integral entre 0 y 1 de, bueno, 1 menos t diferencial de t, es la integral entre 0 y 1 de t diferencial de t, de vuelta da 1/2, es una casualidad que dé 1/2. Y respecto de C3, esperen que me quedó 2 veces esta diapositiva, respecto de, vamos a calcular la integral en menos C3. ¿Por qué? Porque esa es la que nos interesa. Lo que sabemos que la integral sobre menos C3 es menos la integral sobre C3. Hacemos todo el reemplazo correspondiente y la integral sobre menos C3 nos da menos 1/2. Entonces, la integral sobre C, la integral sobre C1 más la integral sobre C2 más, ahí tiene que ser la integral sobre menos C3, nos da 1/2 más 1/2 menos 1/2, nos da toda la integral 1/2, son todas casualidades que los números sean todos iguales. Entonces, vamos a hacer algunas observaciones que nos van a servir para entender otras cosas, ¿sí? Más adelante, cuando vayamos al capítulo de diferenciales exactas. Observemos que que en esta integral que acabamos de hacer, la forma diferencial sobre esta curva que es cerrada es distinta de 0. También observemos que si calculamos una integral curvilínea por distintos caminos que unen A con B, el resultado será, en general, distinto. Veamos esta, por ejemplo. Si íbamos desde A hasta B por la recta que los une, sabíamos que daba, si íbamos del 0, 0 al 2, 4 por la recta de y igual a 2x, nos daba 64 tercios. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a construir otra curva que sea ir por el eje X y después por el eje Y. O sea, y siempre estamos yendo del 0, 0 al 2, 4. C1 vale xt y 0 y t se mueve entre 0 y 2.
y C2 vale X igual a 2 y igual a T, porque nos queremos mover desde el 2,0 al 2,4. X igual a 2, Y igual a T, T entre 0 y 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular la integral sobre C1, la integral sobre C2 y sumarlas. Entonces, la integral sobre C1 de X por Y diferencial de X más 2Y diferencial de Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque el diferencial de Y es 0, ¿sí? Y en el primer término vamos a poner X por Y, que es T por 0, así que se nos anula todo. La integral sobre C2, tenemos X vale 2, Y vale T, nos va a quedar 2T, ¿sí? Por el diferencial de T más el diferencial de Y, que es 0, nos queda 2T integrado entre 0 y 4, este cuadrado calculado entre 0 y 4 nos da 16. Si sumamos las dos, la integral sobre C va a ser 16, que es distinto de 64 tercios. La pregunta siguiente que nos hacemos es, ¿existe alguna condición que nos permita saber si esas integrales coinciden? O sea, si puedo independizarme del camino que tome para ir de un punto al otro. Para tener respuesta a eso, veamos el próximo capítulo.